Bueno, pues vamos a empezar el mensaje de hoy primeramente orando y quisiera que pudiéramos empezar con un pequeño vídeo, pero dejamos un segundito, ¿vale? Oramos y lo ponemos, si os parece bien, ¿vale? Gracias te damos, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad de estar sentados en la misma mesa que estuviste tú, por invitarnos un domingo y otro domingo a sentarnos a tu lado, a comer del pan, a beber del vino y recordar tu muerte, pero también tu resurrección y tu victoria. Gracias, Padre, porque es por eso que estamos aquí hoy vivos y con esa esperanza de poder regresar un día a tu lado, Dios. Gracias por todo. Toma el control, Espíritu Santo, revoluciona este ambiente, cambia, quebranta, trastorna, edifica lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. Actúa y trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Pues ahora sí, vamos a empezar la predicación de hoy con un vídeo. Te aviso que no te asustes, ¿vale? Parece Hitchcock, pero no lo es. But even if in that sense he was a butcher... And a drunk, half the walk. Agreed, Father. If his own people said he was, I Well, can't... what is it you find to admire in such a man, Jimmy? The drunkenness or the butchery? Neither, Father, only the fact that he beat us. He didn't. Is it your contention we won the war, sir? He didn't beat us at Vicksburg. We lost Vicksburg by stupidity verging on treason. Well, I would have said we lost Vicksburg because Grant was one thing no Yankee general was before him. Drunk, I doubt him. Obstinate. Obstinate? But did any of them compare even in that with old Stonewall? He'd been there, we'd still have Vicksburg. Well, the butcher simply wouldn't give up. He tried 4 ways of getting around Vicksburg. He wouldn't have got around if we'd had a Southern command instead of a half-breed Yankee trader like Pemberton. All through the war, proved he didn't have the matter there. Annie, you see, she's accustomed to helping herself from all planes to whatever she wants. Yes, and but I'm not accustomed to it. Of course not. Varney! Jimmy, give us something to quiet her. But her table manners are the best she has. A letter this time, Miss Sullivan. It's the only way we get any adult conversation. I'll get you another plate. I have a plate, thank you. Varney! I'm afraid what Captain Varney, Keller says is only bring too us over true. You another see, she'll plate. persist in this till I she have gets... a plate. Nothing's wrong with the plate. I intend to keep it. You see why they took Vicksburg? Miss Sullivan, one plate or another is hardly a matter of struggle to deprive a child about. Oh, I'd sooner have a more heroic issue myself. Now, I really must insist that you... Now she's hurt herself. No, she hasn't. Will you please let her hands go? Miss Annie, you don't know the child well enough. I know an ordinary tantrum well enough when I see one and a badly spoiled child. Here, here. Miss Sullivan, you'd have more understanding of your pupil if you had some pity in you. Pity for this tyrant! The whole house turned by a wind. Is there anything she wants she doesn't get? I'll tell you what I pity. That the sun won't rise and set for all of alike, and every day you're telling her will. What do Bueno. you pity you when you're under the ¿A que nunca habéis visto una predicación así? Asusta, ¿no? Bueno. Básicamente lo que acabamos de ver es un fragmento de la película llamada El Milagro, un milagro para Helen Keller. ¿Alguien conoce a Helen Keller? ¿Amén? ¿Sí? ¿No? ¿La tenéis agregada en el WhatsApp? Vale. Bueno, la película está basada en la biografía de una chica que cuando nació, poco después de nacer, por una enfermedad quedó sordociega, ¿vale? Es la chica que acabamos de ver, la niña que empieza a meter la mano en todos los platos. Claro, es sordociega. Y nadie la ha enseñado. Pero ¿cuál es el problema? Que sus padres la veían a ella como una simple sordociega, como una persona limitada, incapacitada, totalmente dependiente. Pero a los 7 años de edad, su vida cambia radicalmente. Porque, ¿habéis visto que hay una señora con lentes así oscuros que se queda indignada? Ella es Anna Sullivan. La gente estaba acostumbrada, su familia estaba acostumbrados a esa escena. Claro, la señora ve y dice, pero ¿cómo pueden esta familia permitir esto? ¿Cómo pueden permitir que vaya metiendo la mano en los platos? Tú imagínate, estás comiendo y que te meta la mano en el plato. Porque una cosa es que comas nuggets y patatas. Pero tú imagínate comerte una fideuá pastoral. Que te metan la mano en la fideuá, en la bandeja paisa, en el ceviche. Y de plato en plato, ¿eh? O sea, que no es un plato, no, que mete la mano en un plato y luego en otro plato. O sea, es un poco asqueroso. Pero ya lo daban por hecho. Ya lo habían asumido. Porque esta familia simplemente veía a una niña totalmente dependiente. Veían una niña sordociega. Pero en cambio, Anna Sullivan
Estaba indignada no tanto por la falta de educación de Helen Keller, porque al fin y al cabo nadie le había enseñado a Helen Keller protocolo, a ser formal, a cómo debía comportarse en una mesa. Nadie le había enseñado. Por lo cual, lo que indignaba a Anna Sullivan era que su familia siguiera viendo a Helen Keller como una simple discapacitada. Porque ella veía algo más. Veía una persona que podía alcanzar mucho más potencial, una persona que podía alcanzar muchas más metas, mucho más rendimiento, que podía aprender, que podría desarrollarse. Sin embargo, su familia simplemente veían límites y habían asumido que esa discapacidad era la identidad de Helen Keller. Yo quisiera hablarte de un personaje de la Biblia no tan conocido, porque todos conocemos al rey David. Todos conocemos a Sansón, todos conocemos a Pablo, a Pedro, pero hay un personaje de la Biblia que llamó mucho mi atención, porque de la misma manera que Helen Keller vivía, digamos, como marginada dentro de su propia familia, rechazada y aislada, hay un personaje llamado Jefté, alguien que vivió en carne propia lo que era el rechazo, el aislamiento, la marginación dentro de su propia familia. Pero quisiera que antes de explicarte de este hombre, pudiéramos ponernos un poquito en contexto, ¿vale? ¿Tenemos la Biblia en mano? ¿O el móvil? Abre tu Biblia o encéndela, como mejor te vaya. Y nos vamos a Jueces capítulo 10. Si lo tienes, me regalas un fuerte amén. Uy, se te han adelantado, Guillermo, hoy. ¿Tú te has adelantado? Vale. ¿Lo leemos? Perfecto, ya voy escuchando amenes ahí en estéreo. Pues lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en tierra del amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. El título del mensaje es: el origen no determina tu destino. Y como podemos ver, estamos hablando del libro de Jueces. El libro de Jueces es una pasada, o sea, es uno de los libros un poco sanguinario a veces, ¿no? Un poco gore, tiene escenas un poco que cuando le tengo que contar las historias a mi hijo, pues tengo que decorarlas un poco. Pero es un libro que explica la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel. Y una y otra vez nos explica una época caótica, una época anárquica. No había un gobierno estable, no había una economía decente, no había orden, y mucho menos había santidad dentro del pueblo de Israel. Era un caos. Tú has vivido el COVID, tú has vivido la crisis de 2008, pues era todavía peor. Era un desorden totalmente. Y curiosamente se repetía un ciclo una y otra vez, una y otra vez. Primero se olvidaban de Dios, pecaban y empezaban a seguir dioses paganos. Segundo, Dios les advertía de su pecado, pero ellos ignoraban. Entonces venía juicio, acudían a Dios y se arrepentían, porque veían las consecuencias. Y cuarto, Dios tenía misericordia y aun sabiendo que volverían a caer porque el ciclo se repetía una y otra vez, les perdona y levanta a un revolucionario, a un libertador, un juez, para que los libere de las naciones enemigas. Resumiendo, si fuéramos a Jueces 17, versículo 6, tal como dice, Dios habla hoy, dice, no hace falta, ya te lo leo yo.
Como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Lo dice la Biblia, no yo. Pero es que vamos a ponernos un poquito en escena. O sea, normalmente cuando tú ves el juicio de Dios en el Antiguo Testamento es porque fueron detrás de Baal o fueron detrás de Moloch, pero es que aquí tenemos, madre mía, o sea, aquí tenemos un catálogo para escoger dioses. Que si Astarot, que si o sea, ya no un dios de cada país, no, o sea, los dioses de todo un país, como los dioses de Siria, los dioses de Sidón, los dioses de Moab, o sea, tenían todo el sistema de creencias idólatras de cada país. Era como el que colecciona cromos, pues mira, este dios no lo tengo, voy a coleccionarlo. Era un caos. De hecho, yo creo que en la Biblia nunca se han mencionado tanta idolatría como en este preciso momento. Pero lo que ocurre es que se juntan dos países, se juntan dos naciones, dos potencias, Amón, y por otro lado se juntan los moabitas. Se unen y van a luchar contra Israel. Empiezan a oprimirlos, empiezan a conquistarlos, empiezan a robar, empiezan a hacer pues todas esas barbaridades que incluye la guerra durante 18 años. 18 años siendo esclavos después de la libertad que habían experimentado en Egipto. 18 años en las que vivían oprimidos. 18 años que no podían disfrutar del fruto de su trabajo. 18 años a los que les debía sumisión a naciones extranjeras. 18 años privados de libertad. 18 años castigados por su propio pecado. Entonces, Israel, al verse en esta situación, al verse entre las cuerdas, pues no hacen otra cosa que acudir a Dios. Tardan 18 años en acudir a Dios, así que era un pueblo un poquito duro, ¿eh? ¿Y qué creéis que responde Dios? ¿Qué creéis que responde? ¡Os lo merecéis! ¡Os vais al infierno! Como os portéis peor, os mando a otra nación. Ojo, que aquí en ningún momento pone que Dios lo envía, ¿eh? Dice que permitió que fueran conquistados, retiró su protección. Entonces llega un momento en el que Dios responde, reacciona en Jueces 10, 11 desde el 16, y dice, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? En otras palabras decía, pero a ver, ¿ya os habéis olvidado todas las veces que os he liberado? ¿Ya os habéis olvidado de todas las veces que os he salvado? ¿Ya os habéis olvidado de todo lo que he hecho y continúo haciendo por vosotros? Y sigue, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Wow, a veces Dios es duro, ¿eh? ¿Sí o no? Pero es que la cosa no acaba aquí. Entonces los hijos de Israel, al ver la respuesta, la confrontación, cómo Dios les planta cara y cómo Dios los confronta, siguen insistiendo, siguen clamando, siguen sufriendo la causa y el castigo por lo que ellos mismos se buscaron. Y Dios llega un momento que dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Reconocieron cuál era el fallo. Eran plenamente conscientes de que el estado, de que el castigo que estaban sufriendo era a causa de sus pecados, a causa de esa idolatría. Y finalmente Dios, como buen padre que es, dice, vale. Dice que Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice, y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Y esto me choca, ¿no? Porque a veces tenemos esa sensación que dice que como que el Dios en el Antiguo Testamento está enfadado constantemente, ¿no? ¿No te ha pasado cuando lo lees? Pero lees estos pasajes y te das cuenta de toda la paciencia que Dios tuvo con Israel. Constantemente le fallaban una y otra vez. Y Dios no enviaba juicio en plan, te portas mal, te castigo. No.
Dios era paciente. Dios enviaba mensajeros. Dios mandaba profetas. Dios iba advirtiendo. Pasaban años, pasaban siglos. Dios avisaba. Y finalmente, ante el rechazo de su pueblo, era que llegaba a juicio. Después de avisar. De hecho, dice la palabra de Dios que Dios castiga a la tercera generación, pero bendice generaciones y generaciones y generaciones después, para darnos un ejemplo de cuál es su misericordia. Y aquí, en este contexto, aparece Jefté. En Jueces 11, versículos de 1 al 3, no hace falta que lo busques aquí, si está en pantalla, si no te lo leo yo, dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. No sé si te has dado cuenta, la Biblia es un poco, a veces tiene eufemismos, suaviza un poquito las palabras. Pero ¿de quién era hijo Jefté? De una ramera. Jefté era hijo de una prostituta. Y nos quedamos con eso, pero yo pregunto, ¿y entonces el padre qué es? Porque el padre, para acudir a una prostituta, tampoco es que fuera un santito. Y una vez que nace Jefté, nace con una etiqueta. Jefté pasa a ser el impuro, el rechazado, el marginado. Era un bastardo, era un accidente, era un error. Él no tendría por qué haber nacido. Era fruto del pecado de sus padres. Tú imagínate su infancia. ¿Qué le dirían los demás padres a sus hijos? No te juntes con Jefté, que es impuro, a ver si te induce a pecar, seguro que es una mala influencia. No te juntes con él. Imagínate cuando por las calles de su barrio, de su pueblo, cómo lo miraría la gente de sus vecinos. Susurrarían, hablarían a sus espaldas, incluso delante de él. Le negarían el saludo. Le negarían la oportunidad de trabajar. Le negarían la oportunidad de estudiar. Jefté probablemente vivió toda su infancia, adolescencia y juventud solo, marginado, sin el apoyo ni siquiera de sus hermanos. ¿Qué había hecho Jefté? Nacer. Sin embargo, el sinvergüenza de su padre se casa, tiene hijos con otra mujer y nadie lo etiqueta. Nadie lo juzga. Es más, parece ser que se enriquece, que tiene propiedades, porque luego les deja una buena herencia a sus hermanos. O sea, el padre mete la pata y él vive la vida como si nada hubiera pasado. Y Jefté, que no había hecho nada malo, se queda con todas las consecuencias del pecado de sus padres. Porque una cosa es que digas, bueno, me he equivocado, he pecado, ¿qué me queda? Asumo las consecuencias. Pero otra cosa es que tengas que sufrir las consecuencias del pecado de otro. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Jefté. Y llega un momento en el que el padre muere. Y los hermanos, bueno, como en toda herencia, ¿no? Que suelen ser así armoniosas, pacíficas, ¿no? Pues como en toda herencia, están ahí repartiéndose, yo me quedo 4 cabras, yo me quedo la casa del pueblo, yo me quedo la casa de Castelldefels, yo me quedo el piso de Sagrada Familia, estaban ahí repartiendo, ¿no? Ay, mis hijos, lo único que van a repartir son deudas. Pero estaban ahí repartiendo con el notario, ¿no? Hay que hacerlo con notario, repartiéndose las propiedades y a Jefté lo echan. Dice, no, tú eres hijo de otra mujer. Suena un poco novelero. Eres hijo de otra mujer. Y si te has olvidado, tu mujer era prostituta, ¿eh? Digo, tu madre. No te queremos aquí. ¡Vete! Imagínate, toda la vida en soledad. Y parece ser que por su padre era más o menos que lo retenía. Que era por su padre, por el respeto que le tenían a su padre, que podía seguir viviendo en esa casa. Pero se va
se ve la obligación de irse de su casa, de abandonar su pueblo, de lo conocido, de su familia, dejarlo todo porque lo echan. Y parece ser que Jefté se va con otras personas que lo llaman como ociosos, ¿no? La Biblia, pero realmente la gente con la que se junta Jefté no es que fueran ni delincuentes, ni maras, ni Latin Kings, ni nada por el estilo. Era gente sin propósito. Era gente, como dice la palabra, reik, del hebreo, que significa vacío, vagabundo, sin propósito, sin vida. Una persona que vive por vivir, que se deja llevar por la situación. No sabemos bien a qué se dedicaba Jefté con sus colegas, pero parece ser que se ganaron cierta fama como guerreros, como valientes, como rudos, como gente fuerte, gente hecha para la batalla, porque de la noche a la mañana vienen los ancianos de Israel, los líderes, y llegan a Jefté y le dicen: Jefté, bueno, tú has visto cómo está la cosa, ¿no? Cómo está el panorama. Y hemos visto que a ti repartir leña se te da bien, y a tus amigos. Entonces, ¿qué tal si nos echáis un cable? Entonces ya Jefté llega a su momento. Y el Jueces 11:7 dice, a ver, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? O sea, ahora me buscáis, ¿no? Ahora que estoy fortachón y que tengo un ejército conmigo, ahora sí, ¿no? Entonces, intenta lidiar y los ancianos le prometen, bueno, si vas por nosotros a la guerra, te hacemos el líder, el gobernador de Israel, el juez. Dice, bueno, pero sí, ¿está claro? ¿Sí? ¿Me lo prometéis? Llamó a notar y tal, y se lo prometieron. Y finalmente quedan en ese compromiso que si Jefté va a la batalla y gana, se queda como el juez. Pero Jefté era un tío diplomático. Jefté no repartía por repartir. Primero se lo pensaba. Y empieza a hablar con el rey de los amonitas. Y dice, bueno, pero ¿por qué estáis en guerra contra nosotros? ¿Qué os hemos hecho? Vamos a hablar, vamos a tomarnos un café o yo qué sé, vamos a hacer una barbacoa, vamos a ver qué pasa, vamos a solucionarlo por las buenas. Seguro que esto se puede hablar, venga, va. Pero no. El rey de los amonitas no quería hablar, no quería sentarse, no quería dialogar, él quería guerra. Entonces le dice, pero ¿por qué queréis guerra? Le pregunta Jefté. Entonces le viene con un rollo, le viene con un rollo y dice, bueno, es que cuando fuisteis libres de Egipto, pasasteis por aquí, os quedasteis con una tierra, pasasteis por allá. Claro, o sea, estamos hablando de acontecimientos de hace 300 años que le vienen a reclamar. Tú imagínate que ahora viene Perú, amo Perú, ¿vale? Lo dejo antes, es un ejemplo, ¿vale? Cariño, es un ejemplo, ¿vale? Pero es como si ahora dijera Perú, vamos a declarar la guerra contra España porque nos robaron el oro. Yo ese oro no lo he visto. ¿Vale? Pero imagina, ¿es absurdo o no es absurdo? Pues era la misma situación que estaba viviendo Israel. O sea, el rey de los amonitas, no, es que te acuerdas que hace 300 años pasó esto. Claro, Jefté se quedaría, ¿y yo qué culpa tengo? Y nuestro país ahora mismo, ¿qué culpa y qué responsabilidad tiene sobre aquello? Que encima, por cierto, es mentira lo que estás diciendo, ¿eh? Pero aún así, no quiso la paz, no quiso dialogar. Pero algo que solía pasar en el libro de Jueces era que, y vino el Espíritu de Jehová, y ay papá, cuando venía el Espíritu de Jehová ya podías correr. Porque tenemos el Espíritu Santo como apacible, ¿no? Como que reparte dones a la iglesia. Pero es que en el libro de Jueces el Espíritu Santo nos mostró otra faceta suya. Cuando el Espíritu Santo descendía sobre alguien ya podías correr. Acuérdate de Sansón. Sansón, a la que descendía el Espíritu Santo sobre él, empezaba a repartir y parecía Jackie Chan. O Bruce Lee. Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, porque no le quedaba de otra. Y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades,
y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. O sea, no solo los libró, los sometió. Y Dios los entregó en su mano. Parece ser que cuando el Espíritu Santo venía sobre algún juez en ese momento, le daba la sabiduría estratégica y militar para vencer. Le daba fuerza, le daba capacidad, le daba unción. Paralelamente a ello, Dios los entregaba en su mano. Prácticamente no tuvo que luchar. El Señor se ocupó de todo. Y hubieron más acontecimientos en la vida de Jefté, pero podríamos estar un buen rato con él. Pero finalmente, Jueces 12:7 dice que Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galaadita. Y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Aquel en el que nadie creía, el rechazado, al que echaron de su propia casa, el impuro, el pecador, el error, como lo quieras llamar, fue la herramienta que Dios utilizó para liberar a Israel de 18 años de esclavitud. Y su heroicidad, su historia, su vida, no solo quedó en aquel momento, hizo eco en los cielos. Quedó registrado en el libro más leído de toda la historia, que es la Biblia. Y es más, Jefté pasó a formar parte de lo que podríamos llamar el Salón de la Fama de la Biblia, que es Hebreos 11, el capítulo de la fe, donde se enumeran a las personas que por su fe, por su confianza en el Señor, hicieron y experimentaron la grandeza y el poder de Dios. Hebreos 11, 32-34 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Geneón, de Barak, Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos a extranjeros. Y ahora bien, yo sé que he hablado mucho, suelo hacerlo. Alguno dirá, amén. Pero si por un segundo tuvieras que quedarte con algo del mensaje, con la esencia de lo que quiero transmitirte esta mañana, es con lo siguiente: que un pecado, un fracaso, un error, jamás, escúchame bien, jamás van a definir tu identidad. Porque tu identidad la define aquel en quien has creído y has decidido llamarte hijo. Porque tarde o temprano vendrá el enemigo y te dirá, ¿te acuerdas que tú fuiste infiel? ¿Te acuerdas que tú eras borracho? ¿Te acuerdas que eras un mal hablado? ¿Te acuerdas de que era...? Sí. Tienes razón. ¿Pero te acuerdas que era? ¿Has visto que soy? Porque al enemigo le encantan las etiquetas. Al enemigo le encanta que vivas creyendo que tú eres tu error. Le encanta que creas que tú eres tu pecado. Sin embargo, el Señor te llama por tu nombre, por tu apellido y te dice, tú eres mi hijo. Y eres perdonado, eres limpio, eres salvo, eres limpio, eres útil, eres justo y eres de bendición. ¿Quieres saber qué pasó con Helen Keller? Que hemos dejado un poco de lado, pobrecita. La próxima predicación. No. A ver si pueden poner la imagen de Helen Keller. Ya no está destrozando comida, ya no está quitando comida de nadie, ¿vale? Ya aprendió. Helen Keller siguió estudiando con Anna Sullivan, ¿vale? Anna Sullivan tenía una especie de lengua de signos adaptado para poder enseñarle. Aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió todo lo que necesitaba para desarrollarse. De hecho, se sacó su secundaria, se sacó una licenciatura, siendo la primera persona sordociega de la historia en conseguirlo. Escribió más de 12 libros, infinidad de artículos,
dio conferencias por más de 35 países a lo largo de todo el mundo, defendiendo los derechos de las personas sordociegas y luchando por conseguir herramientas y mayor accesibilidad y facilidad para que personas en su misma situación pudieran estudiar. Pero, ¿sabes qué dijo poco antes de morir? En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito que no conozco. Pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. La niña del principio no tenía nada que ver con la persona que llegó a ser al final. ¿Quién diría en aquella mesa que Helen Keller llegaría a todo esto? ¿Quién apostaría en aquella mesa, en aquel banquete, en aquella comida, que ella llegaría a escribir 12 libros, una licenciatura, a dar conferencias por todo el mundo? Solo Anna Sullivan podía ver una pequeña sombra de lo que Helen Keller podría llegar a ser. Y en esta mañana, si sigues con esas etiquetas que el enemigo ha querido meterte y tatuarte en la cabeza, en la mente y en tu ser, Dios te quiere decir: hey, tú no eres tu pecado. Yo sí veo lo que hay en ti. Yo sí veo tu potencial. Yo sí veo más allá de lo que la gente cree y ve en ti. La pregunta es, y con esto quiero dejarte, ¿tienes la fe para creer? ¿Tienes la confianza en Dios para hacer lo que quiere hacer contigo? Porque Dios te ha creado para ser canal de bendición. Dios tiene propósito, no te creó por crear, te creó de forma individual en un taller y cuidó cada detalle como artista que es. Así que desarrolla y descubre el potencial que Dios tiene para ti. Amén, iglesia. Gracias, Señor, te damos por esta mañana en la que nos has mostrado que tienes mucho más de lo que nosotros podemos ver. Señor, gracias porque no somos las etiquetas que el enemigo y la sociedad nos ha querido creer que somos. Somos tus hijos, somos amados, somos limpios, somos justos delante de ti por el sacrificio de Jesús. Tú nos has purificado y santificado para tu gloria. Y no es por quienes somos, no es por lo que hacemos, es por tu gracia. No lo merecemos, Señor. Pero nos ponemos en tus manos para que hagas de nuestra vida esa obra de arte con la que nos diseñaste. Ayúdanos a alcanzar el potencial divino para poder ser el canal de bendición que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.